Hola, ¿qué tal? Saludos. Ahora vamos a trabajar el tema de ensambles. Vamos a realizar el ensamble de esta válvula de mariposa. En particular, voy a comentarles una pequeña estrategia que me gustaría que ustedes utilizaran en el futuro, y esto tiene que ver con ensambles complejos, o sea, ensambles hechos con ensambles. Y esto dependerá, pues bueno, del tipo de máquina o mecanismos que vamos a armar. Entonces, pues vamos a trabajar. Lo primero hay que identificar las piezas. Tenemos de la pieza 7 a la 10 es Toolbox, lo vamos a sacar de Toolbox. De la 1 a la 7 son piezas que les he pasado ya previamente modeladas. Y para nuestros amigos que nos siguen en YouTube, consideraré poner en la descripción de este video la liga de las piezas por si ustedes quisieran hacer también el ensamble. Voy a subir una liga a Dropbox para que ustedes puedan descargar también las piezas. Entonces, bueno, dicho esto, pues vamos a Solid. Abrimos Solid, aquí ya lo tengo abierto. Vamos a abrir las piezas, válvula de mariposa, y arrastramos aquí rápido todas las piezas. Ujú. Ok, cuerpo. Ok, bien. Lo primero que tenemos que hacer es crear un ensamble, nuevo ensamble, aceptar, y hagamos, bueno, como ya les he mencionado yo ahorita, no voy a utilizar esta parte que se abre en automático. Voy a poner mensaje, mosaico, para que se vean todas las piezas. Tenemos el cuerpo y observemos cómo está el isométrico. El isométrico tiene esta orientación. Entonces, eh, el primera observación que hay que hacerles respecto a estas piezas, Solid, es me voy a ir a la primera pieza que voy a agregar. En este caso es el cuerpo. Es la primera pieza que voy a agregar. Si notamos que los ejes están volteados, quiere decir que el punto de observación, yo le voy a dar aquí barra espaciadora isométrico, tentativamente está bien. Sin embargo, los ejes están cambiados. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que cambié fue la visualización. No estoy rotando el objeto. Entonces voy a resetear las vistas para que vean cómo va a estar o cómo les aparecería en el ensayo, ¿no? Con esto reseteo las vistas, digo que sí, cierro esta ventana y en realidad queda así, ¿no? Entonces hay que mover, eh, hay que girar esta pieza para que coincida con el isométrico, ¿no? Entonces utilizo este comando de mover o copiar. Si no lo tienen, lo pueden poner aquí en mover y lo arrastran. Ya saben cómo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya lo tengo. Mover, voy a seleccionar el sólido y girar, y en este caso tengo que girar en X 90 grados. Vamos a ver cómo se ve. Ujú. O tal vez menos 90 grados. Ah, un pequeño detalle que hice aquí. Dije copiar, no es copiar. Entonces, y ya tengo mi sólido en la orientación deseada. ¿De acuerdo? Guardo mi sólido, y este sólido me lo voy a llevar como primera pieza de ensamble. ¿Ok? Ahora sí agrego insertar componentes, cuerpo, y no arrastro ni suelto aquí nada. Simplemente le doy a aceptar. Entonces, cuando doy isométrico, el origen y el origen de mi primera pieza coinciden. Se fijan, ahí se ve el origen. Está ahí, tanto del ensamble como de la pieza. Entonces, ahí vamos bien. La estrategia que vamos a seguir para este caso es que vamos a ensamblar los componentes que tienen, o sea, mitad y mitad. Déjenme poner una pausa porque estamos hablando. Bueno, entonces, fíjense bien, voy a hacer un ensamble por cada, digamos, parte del mecanismo que están unidos rígidamente o que están unidos sin movimiento. Por ejemplo, el cuerpo y el número 4 que es el retén con sus tres tornillos,
número 8, estos van unidos rígidamente. El resto gira al momento de operar la válvula. Entonces voy a hacer dos ensambles, una del cuerpo con su retén y otra del brazo con todo el sistema de eje y de placa elíptica, con sus respectivos tornillos y chavet. ¿Okay? Esa va a ser la estrategia y en un momento les voy a decir por qué. Entonces, ahorita para este ensamble solamente necesitamos el retén. ¿Okay? Cuando vayan agregando piezas, pues ya las podemos ir cerrando para desaturar la pantalla. Y este lo vamos a ensamblar, ¿no? Aquí está fácil, es una relación concéntrica y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De la posición. Según recuerdo, no todos quedan. Ah, ya, ¿qué pasó? Puse concéntrica, sí, había puesto concéntrica y una vez pongo coincidente. Ahí está. Entonces, tome nota que no da en toda la posición, solamente unos agujeros coinciden. ¿Ok? ¿Ya vieron? Ahí coincide, ahí no coincide. Entonces, tengan en cuenta nada más cuál es el que coincide, cuál es el que es concéntrico. Pensaría que es ahí. Entonces, botón derecho y concéntrico. Veo cómo están los demás, se ve razonablemente bien. Y esto puede ser por un problema de modelado, ¿no? Entonces, tentativamente ya está esta pieza ensamblada, el cuerpo y el retén. Y ahora lo que tenemos que poner son los tornillitos. ¿Qué tornillitos lleva ahí? Son tres tornillitos número 8. Los tornillos número 8 son con cabeza redonda de cruz, 1032, número 1032 de largo, media pulgada. Y estos los encuentran en rosca métrica. Curiosamente estamos trabajando en pulgadas, pero por una traducción que todavía no entiendo bien en SolidWorks en español, nos dice que es rosca métrica. De hecho, estos tornillos los conocen como tornillos de máquina, machine screw. ¿Okay? Bueno, vamos a Toolbox, este ensamble, Toolbox, y buscamos, nos vamos primero a ANSI Inch, ¿sí? Tornillos, y buscamos uno que diga tornillo de rosca métrica, tornillos de rosca métrica, ahí está, ¿ok? Y vemos que es con cabeza redonda, entonces arrastramos, vamos ahí, es 1032, ¿de acuerdo? Y no me acuerdo cuál era el largo, largo media pulgada, 1032 de longitud media pulgada, ¿ok? Puedo aquí cambiar a cruz o ranurado, pero en este caso es cruz, ¿no? Puedo también, ahorita no se actualiza esto, pero bueno, voy a aceptarlo y voy a poner mis tres tornillos y voy a hacer un corte de sección para ver cómo se ve. Entonces, el largo es bastante bien. Si se fijan, aquí tenemos una interferencia, ¿no? Una interferencia que más adelante vamos a analizar. El margen del tornillo no es suficiente, entonces habrá que hacer algunas cosas. Entonces, tentativamente ahí está el cuerpo, este ensamble, archivo, guardar como. Yo lo voy a hablar, yo lo voy a armar como ensamble del cuerpo. Uy, qué mal estoy escribiendo. Ahí está. Ensamble, bueno, ahí está, guardar. ¿Va? Y aquí voy a poner una pequeña pausa. Esto, ojo, todos los elementos de este ensamble están unidos rígidamente. Tal vez aquí me faltaría hacer que estos no giren porque están apretados. ¿Verdad? Bloquear rotación con el botón derecho. Ahora sí. ¿Qué voy a esperar? Que ninguno de los objetos aquí tenga movimiento entre sí.
Entonces guardo y voy a minimizar este ensamble y voy a poner una pausa. Ok. Continuando, ahora voy a seguir con el ensamble de la palanca, ¿sí? La placa elíptica y el eje, ¿no? Su tuerquita y todo lo que representa, ¿va? Entonces, vamos a crear otro ensamble. ¿Mm? Aquí tal vez el que me conviene poner como primera base posiblemente es el eje. Le voy a dar a aceptar. Y no importa tanto la orientación. Y voy a poner una ventana horizontal. Entonces, ¿qué necesito llevar ahí? El eje ya lo llevé. Lo puedo cerrar. Mando la placa elíptica. Mando la chaveta. Y mando el brazo. ¿Ok? Sí. Esto yo no lo necesito por el momento. Cierro, cierro, cierro. ¿Ok? Y hago esto. ¿Se fijan? Este ya está fijo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la chaveta. La chaveta, tentativamente, no sabemos si tiene el mismo ancho, entonces podemos utilizar calcular. Vemos esta medida y nos dice que es de 126 milésimas. Vamos a ver cuánto mide con la herramienta de medir la chaveta. Aquí, acá, y me dice es 126. Entonces quiere decir que tiene el mismo ancho. Entonces podemos decirle ensamblaje y vamos a hacer coincidente esta cara con esta cara. ¿Ok? También vamos a hacer concéntrica esta cara cilíndrica con la parte cilíndrica. Si lo dejamos así, esto va a poder girar. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos para evitar ese giro? Aquí ya podemos utilizar la geometría de referencia que tiene nuestra propia pieza. Vamos a ver si aquí hay algo que me pueda hacer. Los planos, veo este plano y veo este plano. Si se fijan, el plano de construcción le voy a dar mostrar y que se vea en ver, ocultar, mostrar, que se vean planos. Si se fijan, el plano de vista lateral de la pieza eje es justamente perpendicular a la chaveta. Digo, paralela a esta cara de la chaveta. Entonces, para restringir el giro, una manera, que es un poquito chafa, es desde acá decirle que se bloquea la rotación. ¿Ok? Pero esto no me garantiza, si yo pongo una vista ahora superior, no me garantiza que la chaveta queda completamente horizontal. Se puede quedar así, un poco inclinada o todavía más. Entonces, por el momento, voy a desbloquear la rotación y voy a utilizar uno de los planos de construcción del eje para definir una relación de paralelo. Paralelo del plano de construcción del eje con esta cara. Aceptamos. Si nos vamos a vista superior, pues nos damos cuenta que esto ya quedó paralelo y además ya está, ¿no? El plano ya lo podemos ocultar y vamos hasta aquí, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue meter ahora esta palanca aquí en el eje, ¿no? Entonces, aquí hay una relación de concentricidad. ¿Mm? En teoría, vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver, aquí hay un detalle. ¿Cómo va esto respecto al ensamble? Es importante visualizar, ¿no? Si ponemos un tornillo, el tornillo va a llegar hasta aquí, pero pues bueno, esto se puede mover. ¿Hasta dónde se puede mover? Pues bueno, no lo sé. Habrá que ajustarlo una vez que tengamos el ensamble. Para que esto no gire, pues una de estas caras debe ser coincidente. Sin embargo, si ahora este ancho de esta cara, ahorita voy a quitar la opción del ensamble, quedamos que eran 126 milésimos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la distancia o el espacio de aquí? Aquí hay 130. Quiere decir
que este espacio es más grande que la chaveta. No nos conviene ponerle coincidente, nos conviene ponerle paralelo. ¿Por qué? Porque la chaveta es un poco más chico que el espacio de la chaveta para de la palanca, ¿verdad? Entonces, ensamblaje, relación de posición, seleccionamos esta cara paralela con esta cara. Este va a tener un resultado muy particular. Vamos a poner una vista así. Se fijan, queda ahorita centrado. Obviamente en la realidad, pues cuando se mueva la palanca va a haber un pequeño juego, un pequeño backlash en donde cuando queramos girar la palanca, pues bueno, en un sentido esta cara va a girar hasta que toque este punto. Pero bueno, por el momento con paralelo es suficiente, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta seleccionar este, qué tanta posición debe ir dentro de esto, ¿no? Esto lo voy a dejar ahorita pendiente. Vámonos a instalar la placa, perdón, sí, placa elíptica. Y ahí tentativamente es fácil, concéntrico, uno de los agujeros, vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Hacemos coincidente esta cara con esta cara y hacemos concéntrico los agujeros. Si hubiera un problema de distancia entre los agujeros, pues no me dejaría poner concéntrico. Esto es, que la distancia entre los agujeros de la placa fueran diferentes del agujero del eje, pues no podría poner un doble concéntrico, ¿no? En este caso no tengo que ponerle bloquear rotación porque la pieza por sí ya quedó bloqueada. Y solamente me hace falta poner los elementos de Toolbox que están en nuestro plano. Y esto es el número 9, que es un tornillo de cabeza redonda cruz 448, fino de un cuarto. ¿Okay? De la misma familia rosca métrica, minimizo, Toolbox, rosca métrica, cabeza redonda. ¿Mm? Okay. Se fijan, ahí lo puso mal. ¿Okay? Le voy a dar a cancelar a ver si puedo volverlo a poner. Rastro, hay que tener mucho cuidado. Parece ser que hay 448 y quedamos que era un cuarto, a ver si es cierto, porque se me olvida de repente. Es el número 9, 448, un cuarto, rosca métrica. Perfecto. Si es ese, cruz, acepto y repito el proceso del otro lado. Con mucho cuidado, se fijan, en automático lo detecta, acepto y ahí queda. ¿Sí? Me voy a mis últimos concéntricos y estos concéntricos le voy a dar bloquear rotación porque son tornillos y ya quedaron fijos. ¿De acuerdo? Puedo poner aquí transparente y veo que aquí, ahí sí hay marca. ¿Sí? Ahí sí tenemos un marco. ¿Sí? ¿Qué me hace falta para terminar esta parte? Pues me hace falta poner la tuerca 7, que es una tuerca hexagonal de 3 octavos de 24 hilos. ¿Sí? Tuerca hexagonal. Vamos a tuerca, tuerca hexagonal, lo vamos a poner aquí, y es de 7, 3 octavos, 24 hilos. 3 octavos, 24 hilos. Ok, bien. Aquí tenemos un problema similar con esto, que vamos a ver qué tanto debe de ir, ¿no? Entonces, seleccionamos, fíjense, un primero detalle es que quisiéramos seleccionar esta como la parte concéntrica, ¿no? Pero, pues sabemos que esta es concéntrica con esta, entonces, si nosotros ponemos una concentricidad de la parte interna con esto, pues también funciona. Y aquí tenemos la posición, que no sabemos en dónde va a ir todo, ¿no? Eso lo voy a dejar al final. Le voy a dar a aceptar hasta ahorita. Y pues bueno, en principio ya tenemos el ensamble del sistema de la palanca y del eje. Entonces vamos a guardarlo como ensamble
no es cuerpo, es ensamble, y le voy a decir ensamble eje. Guardar. ¿Va? Entonces, tentativamente, ahí está, vamos bien, vamos bien. Y pues bueno, lo que sigue ahora es, voy a hacer un ensamble de dos ensambles. ¿De qué ensambles? Pues el que tenía de cuerpo y el que tenía de la palanca. Pero aquí voy a poner una pequeña pausa. Ok, continuando, creamos un nuevo ensamble. Un nuevo ensamble. Aquí me aparecen los ensambles que ya tenía, que en este caso voy a poner el ensamble del cuerpo. Le doy a aceptar para que todo coincida. Le voy a isométrico y me doy cuenta que vamos bien, ¿va? Y ahora voy a agregar, voy a poner mosaico vertical. Ahora voy a agregar al ensamble. Tengo aquí el ensamble del cuerpo, ensamble general, que va a ser el ensamble general. Voy a agregar el ensamble de la, perdón, del eje con la palanca. Algo bien interesante. Ahorita estos tienen movimiento. ¿Sí? Cuando nos vamos a este ensamble, este, y lo fijamos, vamos a ver cómo le podemos fijar. Vamos a ver si le voy a dar fija. Nada más para hacer un ejemplo. O sea, lo dejé fijo. Si yo quiero mover este componente, alguno de estos componentes no puedo. ¿Okay? ¿Sale? Porque tentativamente está fijo. Sin embargo, en el ensamble, el desplazamiento de la tuerca y el desplazamiento de la manija tienen cierto movimiento, ¿va? Pero aquí no, porque está fijo. Pero hay un detalle, el que está fijo es el ensamble, pero pudiera estar fijo el ensamble, pero llevarse o heredarse la movilidad que tiene ese ensamble. Entonces, aquí hay un detalle importante. Le voy a dar otra vez flotar, ¿ok? Y tentativamente lo voy a posicionar donde, ¿no? Aquí de entrada, pues sabemos que hay un concéntrico aquí y vamos a girar esto y a moverlo para ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Voy a cancelar y voy a hacer un corte lateral, ¿ok? Entonces, aquí nos damos cuenta que esto hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Vieron? No sé cómo lo podemos poner. Vamos a checar un poco las dimensiones, ¿ok? En general, este con este deberían de restringir este desplazamiento, pero no puede ser muy apretado porque si no, no podríamos girar. Entonces vamos a calcular, vamos a ver cuánto mide. Mide este y esta cara y nos dice que es 0.24, o sea, 240 milésimas. ¿Cuánto espacio tenemos disponible aquí? Esta cara con esta cara y tenemos 0.240. Entonces tenemos exactamente lo mismo, estamos justo ahí. Es un diseño que tentativamente, si apretamos muy duro los tornillos, pues no harían o no permitirían desplazamiento, ¿no? Ahí tenemos un error de diseño. Yo por el momento pues lo voy a ignorar. Entonces voy a irme a ensamble y voy a decir que esta cara con esta cara, no me, voy a quitar el corte, voy a salir y sabemos que esta cara de adentro es coincidente. Ahí está. Ya puede girar y puede desplazarse. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Se fijan? Hasta ahí vamos bien. Voy a poner en una posición vertical para hacer un corte para ver cómo se van viendo las cosas. Entonces ya vemos que esto está ensamblado. Esto quedó justo. Aquí hay un pequeño hueco. Aquí hay una pequeña holgura. ¿Okay? Aquí hay una interferencia entre los tornillos que ahorita vamos a ver. Y esta palanca en teoría en el ensamble la podemos mover y la tuerca la podemos mover.
fíjense bien, si nos regresamos al ensamble, al ensamble de la palanca, voy a ponerlo aquí, lo podemos mover, se puede mover porque no tenemos una relación fija. Entonces, cuando lo movimos, aquí se va a actualizar. Vieron que se actualizó, se movió un poquito. ¿Okay? Bueno, aquí un aprendizaje nuevo es cómo llevar la movilidad de un ensamble a otro. ¿Okay? Bueno, esto se hace muy simple. Es botón derecho y se van aquí a propiedades del documento, o en el donde quieren hacer su botón derecho, propiedades documento, y aquí dice solucionar rígido y flexible. Si dejan flexible, cambia un poco el icono y entonces la movilidad que ustedes tenían en su ensamble original, aquí queda. ¿Vieron? Aquí es donde queda. ¿Ah? Entonces, aquí tentativamente, pues sabemos, se pudo haber solucionado desde el pasado. Esta cara debe ser coincidente con esta, entonces la podemos atender desde el ensamble del eje. Es decir, esta cara es coincidente. ¿Ok? Muy bien, este ya no lo vamos a poder mover, va a poder girar, vemos que no debe de girar, entonces hay que poner una concéntrica bloqueado elegido, ¿verdad? Como ya no sabemos cuál fue, el botón derecho de relaciones de posición y ya nos dimos cuenta qué concéntrica necesitamos, bloquear rotación. Entonces, ahorita el único que se debe de poder mover para adelante y para atrás es el eje, porque de hecho así está el diseño. Esto es lo que podría ser. Llega hasta acá o llega hasta acá. Máximo, ¿no? Pongo vista y ahora me regreso a mi ensamble general. ¿Ok? Y veo cómo podría moverse. ¿Ok? Aquí posiblemente tenemos un pequeño juego que lo podemos bloquear tal vez con una relación de ancho. ¿Sí? Como ya lo habíamos enseñado antes. Aquí podemos ver que hay una pequeña cara de la tuerca que nos puede ayudar. Y entonces, relación de posición, avanzado, ancho, seleccionamos la cara de la tuerca, selecciono la cara, acerco más, ahí está la cara interior de la tuerca, esta cara de aquí, y vamos a ponerla con ancho, y ya quedó relativamente fijo, ¿no? Entonces, cuando movemos esto, pues se mueve todo como era de esperarse, ¿cierto? Bien. Y aquí estamos utilizando el comando de ensambles flexibles. ¿Cómo hace un ensamble flexible? Botón derecho, acuérdense, propiedades de componente y decimos que es flexible. ¿Ah? Bueno, para cerrar ya nomás con broche de oro, una herramienta bien importante que necesitamos entender es en calcular y es detección de interferencias. ¿Mm? Le damos calcular y nos van a mostrar todas las interferencias que tenemos. ¿Sí? Si se fijan, esta interferencia es el tornillo con la rosca. Esta es una interferencia permitida, le podemos dar omitir. Aquí tenemos otra, que es omitir. Aquí tenemos otra, que es omitir. Y aquí tenemos tres que no deberían de estar pasando. ¿Por qué? Porque metimos tornillos del número 10. Vamos a ver qué pasa ahí. Le voy a dar a aceptar. Y vamos a ver qué es lo que pasa con mi pieza. La abro mi pieza. ¿Okay? Y me doy cuenta que esto pues se hizo con un agujero ahí normal. ¿Verdad? Entonces sabemos que aquí debe de pasar por estos agujeritos un tornillo número 8 que es 1032, ¿no? Entonces, tal vez aquí nos haría falta, ya como diseño, es una de las cosas que nos ayuda, taladro,
Vamos a hacer un barreno, margen de tornillo, y sacamos que es un 10, un número 10 que sea suelto. Aceptamos. Ok, cierto. Nos hace falta seleccionar dónde queremos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer unos tornillos, unos márgenes. Y este ya queda un poco más amplio porque ya tenemos un taladro margen. ¿Ok? Cerramos la pieza. Cerramos. Y el ensamblaje se actualizó. Ok, ahí pasó algo, no se preocupen, ahí pasó algo. ¿Qué pasó? Ahorita van a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Y eso fue en el ensamble del cuerpo. Bueno, eso es de esperarse. ¿Por qué? Porque yo utilicé la cavidad circular, esta cavidad, como concéntrico. Entonces, ahorita, si suprimo los tornillos, me doy cuenta que aquí hay una relación en donde era concéntrico esta cara interna con una cara que ya no existe porque la edité. Entonces es botón derecho y me va a decir, ojo, esta cara está ausente, una cara que ahí estaba es ausente. Entonces simplemente pues la repongo, luego acepto y botón derecho con control presionado para hacer múltiples selecciones, rehabilito esto. Ok. Aquí suele pasar, también pasó lo mismo. Los concéntricos de los tornillos también pegaron, ¿no? Entonces, tal vez me conviene borrar uno, el otro, y solamente arreglar uno y de los demás hacerlos o copiarlos, ¿no? Voy a mover este, es el que me está dando problemas. Editar, ausente la cara porque la modifiqué, eso es esperarse. Pero se fijan, me di cuenta de ese problema en el diseño. Entonces, esto ya está fijo. Para no repetir todo, es botón derecho, copiar correcciones de posición, le doy siguiente. El coincidente, todos tienen el mismo coincidente, entonces le puedo poner repetir. Solamente va a cambiar la concéntrica. Acepto, concéntrica, acepto, y ya acabé. Se fijan, me repitió las relaciones y además yo sé que esto ya es funcional. Ya tengo un margen de tornillo donde el tornillo puede pasar y atornillar en la parte o en el cuerpo de la válvula de forma correcta, ¿no? Por eso es importante hacer análisis de interferencias y checar cómo es un ensamble. Ahora, yo estoy haciendo un ensamble funcional en un sentido funcional. Esto va unido rígidamente, esto va unido rígidamente y esto de acá que ya se actualizó todo porque lo arreglé desde su base, pues vamos, ¿no? Entonces, yo esperaría que lleguen a algo así con esto, que tengan la experiencia de modificar esa pieza. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un ensamble, en un diseño, nos damos cuenta cuando nuestras piezas tienen errores. Este lo guardan como puede ser, por ejemplo, ensamble general. Uy, aquí estaba de polea. Bueno, después yo lo cambio, ¿no? Este va a ser el ensamble general. Válvula de mariposa. ¿Okay? Esto lo empaquetan y lo comprimen y lo suben como su entrega de la tarea correspondiente. ¿Sale? Muchas gracias. Esto fue todo de esta parte. Bueno, una disculpa. Me faltó, después de haber hecho el pequeño rediseño de los agujeros de margen de la pieza de retén, me faltó volver a hacer un análisis de interferencia, ¿no? Entonces, calcular, detección de interferencia, calcular, y vemos qué es lo que tenemos, ¿no? Estas son interferencias deseadas, que es del tornillo con la rosca. Entonces, si se fijan, vamos a tener tres muy parecidas. Bueno, estas dos que podemos darle omitir, solamente se vale las que realmente son omitir. Aquí vamos a también tener una interferencia de la rosca del eje con la tuerca, omitir.
si hay alguna otra más. Y tenemos la interferencia que hay entre el eje y los tornillos que detienen a la placa, ¿no? Son dos. Podemos darle omitir y omitir. Y esta de aquí es una posible interferencia que hay entre la placa, ¿sí? Entre la placa elíptica con la cavidad, ¿no? Entonces, al momento de moverla, y le voy a dar a aceptar, al momento de moverla, esta posiblemente pueda tener una interferencia. Obviamente, si la ponemos así, va a haber una interferencia mucho mayor. Le damos analizar, detección de interferencias, calcular, y lo que nos va a poner pues son las nuevas, ¿no? No, estas son del ensamble, estas las podemos omitir, pero estas de aquí, pues, nos damos cuenta que es una interferencia que no puede ser, ¿no? Hay un detalle interesante aquí. Posiblemente esta pieza pudiera hacerse editable, la del eje, para recorrer un poco más la válvula. Un poco más, nada más, ¿no? Entonces, hay una manera de mover las piezas en ensamble y de que detecte interferencia como para dejarlo en una posición inicial. Nada más que es muy posible que no funcione. Fíjense, es mover componente, detección de colisión, y es estos componentes, y puedo seleccionar este componente con este. Reanudar arrastre y girarlo. ¿Vieron? Cuando hace contacto, ahí se apaga. Ahí está. Y ahí le dan a aceptar. No es una relación fija. Si yo lo muevo, pierdo posición. Control Z, regreso donde estaba. Pero ahí me asegura que justo es la posición en donde hago contacto. Justamente ahí es donde empieza a hacer contacto. Entonces, si hago una detección de interferencias, es muy posible que solamente me va a marcar otra vez la de los tornillos. Esas pues ya las había puesto en omitir y omitir, ¿no? Entonces justo esta es la posición en donde no hay interferencia entre la placa y el cuerpo. Es claro que aquí hay un posible error de diseño porque aquí vemos más holgura que acá. Entonces los barrenos o la posición del barreno seguramente se tengan que desplazar. Pero eso ya no se los voy a pedir que lo hagan. Pero tomen en cuenta porque estas herramientas nos sirven para mejorar, revisar nuestros diseños, darnos cuenta de si hay algo que está mal antes de irnos a la fabricación. ¿Ok? Bueno, entonces por el momento aquí le dejo. Muchas gracias.